de investigación de la Universidad Nacional es que existe información que se debe tener como insumos para todo el mundo, que sepan de la necesidad de esta belleza de la biodiversidad, pero sobre todo la necesidad de la conservación, que es uno de los temas que nosotros hemos venido trabajando desde la corporación. ¿Cómo puede equilibrarse y cómo el desarrollo económico puede equilibrarse con el desarrollo sostenible, que debe ser bajo el cuidado y la conservación de los recursos naturales? Y por supuesto que escuchábamos a un agricultor, a un palmero, a un ganadero, de cómo en una reserva de la sociedad civil tiene proyectos productivos y cómo la conservación sí puede generar una producción económica, y eso es lo que hoy queremos dar a conocer, cuáles son esos escenarios, esas visiones desde la parte legislativa, como la doctora también Julia Miranda, con toda la experiencia que ha tenido como directora de Parques Naturales Nacionales, y también como congresista, como representante a la Cámara por Bogotá, de cuáles han sido esas iniciativas legislativas que han organizado un poco más el tema de la tierra y cómo todos los lineamientos van encaminados a que se conserven los ecosistemas. Eso es lo que yo quiero hacer visible con estos espacios, y ha quedado muy visual, porque lo hemos hecho también con videos, de toda esa riqueza, de esa biodiversidad y de esa necesidad urgente de todos los actores de conservarla, porque no podemos hablar de un futuro si no podemos en el hoy, que es el presente, ser justos en la utilización de los recursos naturales y que ese desarrollo se dé bajo la protección de unas áreas sensibles que deben ser protegidas, y sobre todo también bajo la protección del agua. Como autoridad ambiental, ¿cuál es el papel que juega Corporinoquia en lo que hace a capacitación, a respaldo a estas reservas de la sociedad civil en el departamento de Casanare? Bueno, nosotros manejamos estrategias de educación ambiental, pero yo quiero hacer más visible la Orinoquía, y eso es lo que quiero hacer con estos espacios, que sea conocida la Orinoquía no como esa dispensa agrícola que todo el mundo habla, sino como esa región rica en biodiversidad y sobre todo en que seamos ejemplo de conservación, de cómo sí podemos entre todos conservar nuestros ecosistemas estratégicos. Las reservas de la sociedad civil son un ejemplo vivo de cómo los privados pueden contribuir a ese desarrollo, un desarrollo sostenible. Y hoy fue un ejemplo vivo de cómo existen proyectos productivos que se desarrollan en estos ecosistemas y que se desarrollan de manera organizada, de manera de que se conserva y que sobre todo se produce, y eso es lo que queremos replicar. Queremos que esas experiencias exitosas se repliquen, y esos son esos escenarios que se dan para que se conozca. Por eso invitamos inclusive hay panelistas de talla internacional que nos van a compartir el trabajo que vienen haciendo en el Zoológico de Cali, que es un zoológico de gran importancia, de gran experiencia en el manejo de fauna silvestre, y que también nos van a compartir ese conocimiento para ese manejo que deben tener algunas personas que trabajan en proyectos productivos para entender que debemos coexistir con nuestra fauna silvestre. En ese sentido, ¿qué acciones adelanta la corporación por la conservación de la Orinoquía? Bueno, acciones en todos los ámbitos, porque la conservación de la Orinoquía podríamos hablar de conservación del recurso hídrico con los planes de ordenamiento del recurso hídrico en los Poncas de Cravo Norte, en las fuentes hídricas del Vichada, en Casanare también con grandes fuentes hídricas acá como Agua Verde, La Quinchalera. O sea, son demasiados proyectos que estamos ejecutando en ordenamiento del agua, así como también proyectos de restauración de áreas degradadas, proyectos de conservación que los hacemos a través de los acuerdos de conservación, que es otra gran conclusión que se desarrolló hoy en este simposio, y es cómo motivamos e incentivamos a los campesinos a que conserven. Se llaman pago por servicios ambientales, pero son pagos en especies, con proyectos como de transición energética, cosecha de agua, ganadería sostenible, y de esta forma estamos motivándolos y enseñándoles a conservar, y tienen un beneficio económico, porque una gran conclusión que se daba desde el sector privado es que usted no puede conservar con hambre, usted no puede conservar si no hay también un beneficio económico, porque entendemos que a veces no son depredadores las personas que hacen mal uso de los recursos naturales, sino a veces creen que es la necesidad de deforestar para sembrar plátano o sembrar yuca.
Esa es la conciencia que estamos sembrando, sensibilizando a las personas, pero también dándole proyectos con acuerdos de conservación para que sean motivados y tengan de alguna manera cómo replicar esas experiencias exitosas a todos. Y en la medida de las posibilidades, desde la corporación he venido liderando esos proyectos que cada vez se suman más. Ya podemos hablar alrededor de unos 200 acuerdos de conservación que he suscrito bajo mi administración, pero que seguiré fortaleciendo esa clase de procesos. Dice que el simposio es nacional e internacional. ¿Qué personajes tenemos internacional acá? Internacional viene un doctor veterinario que él es de Argentina, que conoce bastante los procesos y es asesor, viaja al zoológico de Cali en unos procesos importantes, sobre todo de rehabilitación. Nosotros tenemos en nuestro centro de atención y valoración de fauna silvestre, a la salida de Yopal, una clínica veterinaria para la rehabilitación. Estamos fortaleciendo nuestros conocimientos para lograr esa rehabilitación de fauna que ha sido atropellada, fauna que ha sido también maltratada por algunas personas, que les falta esa sensibilidad y ese conocimiento. Estamos reforzando esos trámites, estamos reforzando ese conocimiento para mejorar esa prestación de ese servicio que le damos a la fauna, y también reforzando ese conocimiento que debe tener las personas que trabajan en los proyectos productivos ante la presencia de fauna silvestre, entendiendo que debemos coexistir el manejo de felinos, el manejo de las serpientes, y esos cursos especializados se van a manejar prácticos en el Hogar de Paso el día de mañana. En la tarde tenemos conferencias de esos expertos. Ya el doctor Rangel a mayor detalle va a dar su conferencia también, el doctor Diego Trujillo en manejo del delfín rosado, la nutria, que son experiencias exitosas que se han dado a conocer a nivel internacional. Ellos de hecho no se la pasan ni aquí en Colombia. Fue bastante difícil lograr el tema de la agenda, pero gracias a Dios se logró y hoy nos acompañan en este importante evento. Doctora, ¿qué experiencias exitosas hay en lo que hace a la convivencia, digamos, de los dueños de los hatos, de las reservas de la sociedad civil, entre sus cultivos, entre la ganadería y la fauna silvestre? Conocemos uno de los casos, que es el de Hato La Aurora, que aprendieron a convivir, digamos, el ganado con el puma. ¿Qué otros casos se conocieron el día de hoy? Hay varios casos aquí en la Orinoquía. De hecho, el Hato La Aurora es uno representativo por el tema de los felinos. Hoy se hizo una presentación, sobre todo de la Reserva de la Sociedad Civil Corocito, que es una reserva natural donde hay palma, donde tiene ganadería sostenible también, y donde se desarrollan estos proyectos con el menor impacto posible, con el menos uso de los recursos naturales, y eso fue algo que se mostró hoy y que es lo que se quiere, digamos, que contagiar a los demás productores para que tengan esas prácticas. Nosotros acá también en toda la Orinoquía se tienen experiencias maravillosas como de turismo de naturaleza. Hacia allá vamos, eso es otro evento que vamos a hacer más adelante, de cómo mostramos ese potencial de turismo de naturaleza, que lo tenemos, pero a veces falta que lo conozcan. Solo falta un empujoncito de que se conozca, se fortalezca esa articulación para entender. Cuando nosotros cuidamos, porque nos genera un beneficio económico, como es el caso del turismo de naturaleza, pues muy seguramente la conservación llega solita, sin hacer absolutamente nada, porque conservar no es hacer nada, es no hacer, es no hacer, y eso es lo que debemos promover. Muchas gracias. Que le podemos hacer a todos.